Bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. En el anterior afrontamos un poquito cómo encarar una self-tape de cara a una producción, en mi caso era Prime, y en este quiero enseñaros un poquitito el proceso que yo utilizo para hacer mi contenido en redes sociales. Mi contenido se cataloga un poco en actoral, cinematográfico, cinemático, o al menos eso intento, y ello me ha llevado a tener vídeos virales como pueden ser estos que os puedo poner por aquí, y quiero contaros pues un poco el proceso que utilizo o que sigo para crear un nuevo vídeo. A veces es más rápido, otras veces mucho más lento, pero tiene más o menos un patrón común, aunque es bastante volátil, no os voy a mentir. Y no me voy a enrollar mucho más. En primer lugar empezamos por el texto o la música. Es verdad que depende, a veces es una cosa, a veces es la otra. Podríamos decir que 50%, 50%. Si la materia prima es el texto, muchas veces es cosas o situaciones por las que estoy pasando y eso le pongo yo una voz escrita, otras veces es un texto ya escrito que yo paso por mi propio filtro y otras veces simplemente es un texto ya hecho. Puede ser un poema, puede ser que recites, que declines, que declames, que hagas lo que quieras con eso, pero obviamente tienes que avisarlo, es decir, no es lo mismo inspirarte en un texto a utilizar este texto. Cuando se utiliza un texto que ya está hecho, se pone en créditos, más que nada para que te evites movidas legales o movidas personales con la persona que lo haya hecho si aún vive. Si se inspira en, yo también lo suelo poner, texto inspirado en tal cosa de tal persona, y si es una creación tuya propia, pues obviamente no tienes que avisar porque es tuyo. Bueno, se puede registrar y todo esto, pero me entendéis. El otro caso, el caso número 2, sería encontrar una pieza musical que te inspire a algo, ¿vale? En mi caso suelen ser piezas de piano porque para mí el piano es muy cinematográfico, me evoca un montón de cosas, un montón de sensaciones y me gusta darle un poco espacio al cerebro a ver qué me sugiere esa música que estoy escuchando. Y como habéis podido deducir, suelen ser piezas flat piano, es decir, única y exclusivamente el piano. Obviamente puede aparecer algún violín o algo así, pero normalmente no hay voces de ningún tipo. Como mucho coros o algo así, pero vamos, que no es lo común. Y esto me lleva a la segunda cosa. Yo tengo una especie de preparación física, es decir, no que me vaya a correr una maratón, y en mi caso concreto, y os lo pondré ahora en vídeo, sí que me viene bastante bien un poco el movimiento, dar alguna especie de paseo, el entrenamiento de fuerza sobre todo. No lo sé, son cosas que me liberan la cabeza y me dejan el espacio suficiente para que pueda crear algo, ¿no? Aburrirme y rellenarlo con, bueno, digamos con cosas que se me pueden ocurrir de planos, de textos y de cosas. Que es verdad que también tengo la suerte de tener esto muy cerca de casa. Básicamente darte el espacio para que pares un poquitito el scroll infinito que no te lleva a nada, y yo soy el primero que lo hace. Lo que pasa que intento que mi scroll sea un poco más consciente y activo. Me tomo jornadas de scrollear para inspirarme en otros creadores de contenido, en otra gente y bueno, en definitiva hacer un scroll que a mí me merezca la pena, ¿no? Pero vamos, que caigo muchas veces como todos, que de repente me doy cuenta que llevo una hora scrolleando tonterías, ¿no? Obviamente hay mil sitios mejores que este, pero tener esto a 5 minutos de mi casa la verdad es que me da bastante la vida. Y de vuelta al estudio os voy a explicar un poquitito, una vez que tenemos todo esto, tenemos el texto, tenemos la pieza musical, cómo vamos a afrontarla. Bien, en mi caso sí que trabajo tanto hablando a cámara como voz en off, aunque últimamente es verdad que estoy tirando bastante por la voz en off. Por otro tipo de motivos, me evoca algo más cinematográfico, me permite a mí jugar bastante más con las tonalidades y todo este rollo vocal. Deciros que no soy ningún experto de la voz, he dado como mucho un par de cursos y poco más. Así que lo primero obviamente es grabar la voz en off. Aquí suelo hacer dos cosas, la primera es una lectura en voz alta con la pieza por debajo, para ver qué sensaciones provoca, los ritmos, cómo podría llevar. A veces tiro por una cadencia mucho más lenta y mucho más pausada, y otras veces algo más dinámico, así como de doblaje americano. Pero bueno, obviamente depende de lo que quieres transmitir y de lo que habla el texto. Tampoco es lo mismo una pieza muy lenta de piano a otra más rápida, ¿no? Con sus estacatos y cosas de música que obviamente no entiendo. Que esto un poco se retroalimenta. A veces el texto me invita a buscar la música y a veces la música me invita a buscar el texto, pero básicamente es una rueda que al final los engranajes acaban enganchando y ya van los dos suelos. Aquí puede surgir algún que otro problemilla. Normalmente son técnicos, te trabas con la voz o pasa cualquier cosa, pero bueno, tú sigues la grabación y ya irás cortando o pegando, es una especie de puzzle. Pero lo segundo y más difícil de solucionar es que en el papel te parezca un texto brillante, un texto que te evoque mucho, y dicho en voz alta no lo es tanto y pierde. Y a veces pasa al contrario, el texto en papel crees que no es gran cosa, pero dicho en voz alta tiene bastante chicha, ¿no?
Entonces recomiendo no rayarse la cabeza mucho con esto, simplemente ir probando cosas. Sobre todo hoy en día las redes sociales son una cosa muy rápida que tienes que dar las cosas bastante mascaditas. Por lo tanto, tienes que prestar especial atención donde el ritmo se rompe o se cae. Y si se rompe o se cae es porque tú quieres que ocurra eso, no porque sea porque sí. En mi tipo de contenido a veces me afano por meter silencios de manera intencionada, porque yo estoy un poco obsesionado con que la gente se pare un poquito, no vaya la vida tan rápido, respire un poco y preste atención a realmente lo que quieres decir. Pero bueno, ese es mi tipo de contenido, el tuyo puede ser completamente dinámico y entonces te recomiendo que el ritmo sea bastante frenético. De hecho, a mí me cuesta un montón, mi cadencia hablada es bastante rápida y normalmente hablar lento me cuesta una barbaridad. Anyway, normalmente donde el ritmo se rompe o la cadencia cambia es donde más honesto es el texto y ahí es donde tienes que poner la intención permanentemente atenta ahí. Obviamente que la voz vaya en consonancia con lo que estás contando, aunque a veces se puede romper. Puede ser un texto muy profundo y muy emocional y la voz parece como que va por otro lado, como que no le importa mucho la cosa. Pero que todo sea porque tú crees esa intención, al final eso es una tensión. La voz parece muy happy flower, pero el texto es muy duro. O al revés, el texto puede ser muy banal, pero la voz es muy profunda. Lo que quiero decir con esto es que le metas la intención que tú quieras meterle, no que ocurran las cosas porque sí y por casualidad. Déjate sorprender por el texto, pero que no te domine el texto. La segunda parte de este bloque sería lo que me lleva interpretativamente. Al final mi profesión es la de actor, no la de narrador o actor de voz o lo que sea. Pero si algo compartimos los narradores, los actores, actores de voz o cualquier artista que se sube encima de un escenario, se pone delante de una cámara, es que quiere contar una historia, quiere transmitir algo, un mensaje, lo que sea. Por lo tanto, tienes que hacer decisiones de interpretación donde quieres marcar el acento. Por ejemplo, en la frase creí que nunca iba a salir de ese pozo, puedes meter el énfasis en nunca o puedes meter el énfasis en pozo. Y no es lo mismo decir creí que nunca iba a salir del pozo, a decir creí que nunca iba a salir del pozo. Es muy distinto, aunque sea la misma frase. Por lo tanto, hay que hacer pequeñas decisiones interpretativas, dramáticas, que sí influyen en el vídeo. Y creedme, el más mínimo cambio a esto, a la música, al silencio o lo que sea, es un vídeo completamente distinto. A mí hay vídeos que he subido con una música y no han funcionado para nada, y otros que simplemente he cambiado la música y lo han reventado, y no se sabe muy bien por qué. Quizá conecta de otra manera, quizá realmente has dado en el clavo con eso. En fin, cosas que pueden salir mal, sobre todo técnicas. Es decir, al final tú grabas la voz, puede ocurrirte mil cosas, ya lo sabéis, que el vecino se ponga a taladrar, que un perro ladre, que el gato se suba y me lo tire todo, mil cosas. No pasa gran cosa porque sigues grabando, aquí no pasa nada. Es voz en off, por lo tanto, la ventaja que tenemos respecto al teatro, por ejemplo, es que hay infinidad de tomas, ¿no? Una vez está la voz en off, pues toca hacer los planos y lo que quiero contar con eso, porque el lenguaje es auditivo, pero también es visual. Entonces, aquí ya obviamente fluye la imaginación. Lo que a mí no me gusta es poner planos por poner, es decir, ¿por qué hablo de una cosa y pongo el plano de una flor? Porque sí queda bonito. Procuro no hacer ese tipo de cosas, procuro que en mi cabeza la metáfora sea por algún tipo de sentido. Es decir, armar el mensaje dure un minuto, dure un minuto y medio, completamente apoyado tanto por audio como por música como por cámara. Y no poner planos bonitos porque sea el tuntum. Vamos, trabajar aunque sea con un mínimo guión. Esto, hablo de aquí, el piano justo coge esta cadencia y quiero poner esta imagen aquí visual, por ejemplo. Pues eso es una cosa pensada. Es un poco mito eso de que pones una música bonita, pones una voz bonita y pones un audio haciendo así. Igual te funciona una vez, pero no construyes un contenido, no construyes un tipo de marca personal en redes sociales o lo que sea haciendo lo que haces, solo haciendo eso. Al final las herramientas lo que te hacen es facilitarte la vida. Yo es verdad que tengo aquí X luces y X cosas y puedo hacer un ambiente medianamente, ¿no? Si tú no tienes eso, te tendrás que romper más la cabeza. Aquí, pues lo dicho, podríamos hablar de un montón de cosas, porque utilizo luz cálida, luz fría, porque quiero meter aquí un gobo que pegue una franja de luz, porque aquí solo pongo un plano de mi ojo en detalle, aquí de un dedo, aquí del móvil, aquí porque la cámara hace así, porque el gato de repente... En fin, un montón de cosas que para mí tienen su decisión técnica, aunque luego el público puede entender otra cosa o ni siquiera entenderlo, pero al final... Creo que debemos crear piezas y mensajes o cualquier cosa que nosotros tenemos y pasamos por un filtro, es decir, yo cojo la fruta, la paso por la batidora y creo un smoothie o una papilla y es el espectador el que decide si le ha gustado o no, si es muy ácido, si no, si le gusta, en fin. Tienes que pensar muy bien, es verdad, cómo empezarlo, porque al final la gente está scrolleando de manera infinita y ¿por qué se va a quedar a ver tu vídeo, no? Hay que hacer un cierto golpe encima de la mesa para que pare a ver qué pasa, ¿no? ¿Has tenido alguna vez la sensación de que molestas en cada cosa que dices? Que te emocionas mucho hablando de cosas que te apasionan, pero notas que estás hablando demasiado, entonces te callas y aprendes a no decir tanto, porque lo malo de todo esto es que la gente no te dice que molestas,
pero tú lo notas. En mi caso, este último vídeo creo que ha funcionado muy bien la pregunta y una cadencia de como una especie de temporizador antes de que empiece una música super happy flower a guitarra, que no es común en mí que se use la guitarra, pero luego el texto es demoledor, de mucha gente que se siente así, que siente que estorba, que siente que molesta. Es fácil que te hayas sentido así alguna vez en la vida, ¿no? Ponerlo en palabras y que mucha gente se identifique y que haya el contraste de imágenes alegres con imágenes tristes, pero la canción te evoca todo el rato a estar alegre y dinámico, y cuando hay silencio es muy concreto y de una manera muy pensada, es por algo. Y creo que ese vídeo ha funcionado precisamente porque todas las piezas están en su lugar. Al final todo esto se monta también en edición, es decir, es un puzzle que armas de determinada manera para contar una historia, y la cronología importa. Probablemente si hubiera puesto otro tipo de plano al principio, o si hubiera puesto el plano número 5 en el 8 y el 8 en el 3 y el 3 en el 5, igual no hubiera funcionado tanto, ¿no? Y no nada, una vez tienes la creación en las manos, toca subirlo y esperar un poco a la reacción del público, ¿no? ¿Y qué queréis que os diga? Para mí es una especie de liberación, y supongo que para mucha gente también, porque así lo reflejan en comentarios, ¿no? En fin, todos tenemos muchas cosas en la cabeza, todos tenemos cosas que contar, seguramente tenemos gente, aunque no lo sepamos, que quiera escucharlas. En mi caso, mucha gente que no conozco de nada es la que más me quiere escuchar, y gente que me conoce, pues igual me quiere escuchar un poquito menos. Con todo esto y nada más que añadir, no quería que me quedara un vídeo demasiado largo. Os animo un montón a crear contenido si es que estáis pensándolo. El momento es ahora, nunca vas a estar igual de preparado y probablemente la cagues mucho al principio, pero el hábito hace el maestro. Si has llegado hasta aquí, hasta el final del vídeo, muchísimas gracias por verlo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ahora mismo estoy manteniendo una cadencia de semana sí y semana no, porque el contenido en otras plataformas también me lleva bastante tiempo, pero sarna con gusto no pica, así que nos vemos en el siguiente vídeo.